Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Ya saben que este es su rinconcito favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de esas parejas que nos roban el corazón. Y hoy agárrense fuerte, te tenemos un bombazo que sé que va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno con lupa y microscopio en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó el mundo con su química en la pantalla y sobre todo, fuera de ella. Sí, hablamos de la pareja que nos hizo suspirar con Love is in the Air, la serie que catapultó sus carreras y que los unió de una manera que trascendió la ficción. Después de un tiempo separados, un silencio que dolió a muchos fans, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando con una fuerza que ya no se puede ignorar. Y hoy vamos a analizar a fondo toda la información disponible, a desmenuzar cada una de las pistas, a conectar los puntos más recónditos y a compartir con ustedes, con total honestidad y objetividad, en la medida de lo posible, claro, porque somos fans. Lo que realmente pensamos sobre esta posible segunda oportunidad. Pero antes de meternos de lleno en este culebrón que nos tiene en vilo, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, y esperamos que así sea, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con noticias frescas, análisis detallados y por supuesto, mucho drama. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y como siempre les digo, si este vídeo les gusta, dejen su like, comenten, compartan, hagan todo lo que esté en sus manos para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente entre Ande y Kerem? ¿Es humo o hay fuego? ¿Es una estrategia de marketing o un genuino deseo de volver a estar juntos? Acompáñenme a descubrirlo. Bueno, como saben, la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe muy duro para muchos de nosotros. Parecía la pareja perfecta, ¿verdad? Su química en la serie era innegable, una explosión de sentimientos que se transmitía a través de la pantalla. Y las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, esos momentos cotidianos, esas miradas cómplices, nos hacían creer en el amor de cuento de hadas, en la posibilidad de que la ficción se hiciera realidad. Pero como suele pasar, y como hemos visto en muchísimos casos, la vida real es mucho más complicada, mucho más cruda y exigente que una comedia romántica. Los compromisos laborales, la agenda apretadísima de ambos, la presión mediática constante, el escrutinio público al que estaban sometidos, y probablemente también diferencias personales, incompatibilidades y desafíos internos, terminaron por separarlos. Fue un shock para muchos, una desilusión que nos hizo cuestionar si el amor verdadero realmente existía. Durante un tiempo ambos siguieron sus caminos por separado, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Ande se enfocó en sus proyectos actorales, trabajando en nuevas series y películas que la consolidaron aún más como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en diferentes roles. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas como actor y productor, demostrando que no solo era un rostro bonito, sino que también tenía ambición y visión para el futuro. Intentaron alejarse de la imagen de pareja perfecta y forjar sus propios caminos, individualmente. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que esas cenizas aún tienen la capacidad de encender una nueva llama, una llama que muchos fans han estado alimentando con esperanza y optimismo. En las últimas semanas hemos visto una serie de señales, de coincidencias, de guiños sutiles, que han alimentado los rumores de una posible reconciliación, generando un revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. Desde coincidencias sospechosas en los mismos lugares, hasta likes y comentarios en redes sociales que parecen tener un significado oculto, cada detalle ha sido analizado con lupa, buscando una confirmación, una prueba irrefutable de que el amor entre ellos sigue vivo. Uno de los primeros indicios que encendió las alarmas, que hizo que los fans saltaran de alegría y empezaran a crear teorías conspirativas, fue cuando ambos fueron vistos, con pocos días de diferencia, en el mismo restaurante en Estambul. Si bien no fueron fotografiados juntos y sus equipos de relaciones públicas negaron cualquier encuentro, la coincidencia fue demasiado grande, demasiado evidente como para ignorarla. Además, fuentes cercanas a ambos, amigos en común, peluqueros, maquilladores, esas fuentes anónimas que siempre lo saben todo, han comentado que han estado en contacto de manera más frecuente en las últimas semanas, que se han reunido en privado y que han mantenido conversaciones sinceras y profundas. Otro detalle que ha llamado la atención de los fans, que ha generado un sinfín de especulaciones, es la actividad en redes sociales. Ande y Kerem han estado dando likes a publicaciones que parecen tener mensajes subliminales sobre segundas oportunidades, sobre el poder del destino y sobre la importancia de luchar por el amor.
Algunos incluso han interpretado los emojis que utilizan, las canciones que comparten, las frases que publican, como una forma de comunicarse en código, de enviarse mensajes secretos que solo ellos pueden entender. ¿Será esto cierto? Es difícil saberlo con certeza. Quizás estamos viendo fantasmas donde no los hay, quizás estamos interpretando señales donde solo hay casualidades. Pero lo que sí es evidente es que ambos son muy conscientes del impacto que tienen sus acciones en redes sociales, de la atención que generan sus publicaciones y de la influencia que ejercen sobre sus millones de seguidores. Por lo tanto, es difícil creer que estas coincidencias sean simplemente aleatorias. Pero más allá de las coincidencias y los likes, más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa, lo que realmente queremos saber, es lo que piensan Andy y Kerem sobre esta posible reconciliación. ¿Están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? ¿Han superado los problemas que los separaron en el pasado? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, donde entramos en terreno pantanoso, porque la información es contradictoria y las fuentes no siempre son fiables. Según algunas fuentes, ambos han reconocido que extrañan la compañía del otro, que valoran mucho la relación que tuvieron y que recuerdan con cariño los momentos que compartieron. Sin embargo, también son conscientes de los desafíos que enfrentaron en el pasado y de la necesidad de abordar esos problemas de raíz si quieren que una segunda oportunidad funcione, si quieren construir una relación más sólida y duradera. Ande, por su parte, parece estar más cautelosa, más reservada. Después de su ruptura con Kerem, la vimos involucrada en otras relaciones que no llegaron a buen término, experiencias que la marcaron y que la hicieron ser más selectiva y prudente en el amor. Esto la ha hecho ser más reservada y a no apresurarse a tomar decisiones importantes en su vida amorosa. Quiere estar segura de que una reconciliación con Kerem es lo correcto para ambos, de que han madurado lo suficiente y de que pueden construir una relación basada en el respeto, la confianza y la comunicación. No quiere repetir los mismos errores del pasado, no quiere volver a sufrir una decepción. Kerem, en cambio, parece estar más dispuesto a dar una segunda oportunidad, más optimista y esperanzado. Siempre ha hablado muy bien de Ande incluso después de la ruptura, y ha reconocido que fue una persona muy importante en su vida, una compañera de viaje excepcional y una fuente de inspiración constante. Según algunas fuentes, ha estado trabajando en sí mismo, analizando sus errores y tratando de entender qué fue lo que salió mal en el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Ha estado meditando, haciendo yoga, leyendo libros de autoayuda, todo lo que sea necesario para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Está dispuesto a luchar por Ande, a reconquistarla y a demostrarle que puede ser el hombre que ella necesita, el hombre que la merezca. Pero, ¿qué piensan sus amigos y familiares sobre esta posible reconciliación? Aquí las opiniones están divididas, como en toda buena telenovela turca. Algunos creen que sería maravilloso que Ande y Kerem volvieran a estar juntos, ya que se complementan muy bien, se entienden a la perfección y se ven muy felices cuando están juntos. Piensan que su amor es genuino y que merecen una segunda oportunidad. Otros, en cambio, son más escépticos y temen que vuelvan a repetir los mismos errores del pasado, que la presión mediática y los compromisos laborales terminen por desgastar la relación. Temen que la reconciliación sea un espejismo, una fantasía que se desvanecerá con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la decisión final está en manos de Ande y Kerem. Son ellos quienes tienen que decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor y a luchar por construir una relación sólida y duradera. Nadie más puede tomar esa decisión por ellos. Ni sus amigos, ni sus familiares, ni sus fans. Es una decisión personal, íntima y que solo les compete a ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente creo yo sobre todo esto? Pues la verdad, soy una romántica empedernida, una creyente en el poder del amor verdadero, y me encantaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Creo que tienen una química increíble, una conexión especial que se transmite a través de la pantalla y que los hace irresistibles. Además, han demostrado ser personas talentosas, trabajadoras y con un gran corazón, cualidades que los hacen aún más admirables. Pero también soy realista y sé que las relaciones no son fáciles, que requieren mucho trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, paciencia. Si Ande y Kerem deciden darle una segunda oportunidad a su amor, tendrán que estar dispuestos a enfrentar los desafíos que se les presenten y a trabajar juntos para superar las dificultades. Tendrán que aprender a comunicarse de manera efectiva, a ceder en ocasiones y a comprometerse el uno con el otro. Tendrán que ser honestos consigo mismos y con el otro, y estar dispuestos a perdonar y a seguir adelante. En mi opinión, lo más importante es que ambos sean honestos consigo mismos y con el otro. Que se pregunten qué es lo que realmente quieren, qué es lo que esperan de una relación y si están dispuestos a dar lo que se necesita para que funcione. Que se pregunten si han madurado lo suficiente, si han aprendido de sus errores y si están dispuestos a cambiar. Si ambos están de acuerdo en que quieren estar juntos y están dispuestos a trabajar en su relación,
creo que tienen una gran oportunidad de ser felices, de construir un amor verdadero y duradero. Pero si alguno de los dos tiene dudas o no está completamente seguro, si siente que la reconciliación es una obligación o una presión externa, es mejor que sigan sus caminos por separado. No tiene sentido forzar una relación que no está destinada a ser. No tiene sentido aferrarse al pasado si el futuro no ofrece esperanza. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. En fin, es un tema que da para mucho debate y que seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son una pareja que ha marcado a toda una generación, que ha inspirado a muchos a creer en el amor y que su historia, ya sea que continúe o no, siempre será recordada. Su relación, real o ficticia, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y ahora, después de analizar a fondo toda la información disponible, de compartir con ustedes mis pensamientos y mis reflexiones, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darle una segunda oportunidad a su amor? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen una opinión diferente o si tienen alguna información adicional que quieran compartir. Los leo a todos. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado las señales que han alimentado estos rumores. Hemos compartido con ustedes lo que realmente pensamos sobre esta posible segunda oportunidad y hemos reflexionado sobre los desafíos y las oportunidades que implica una segunda oportunidad en el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta comunidad tan increíble, tan apasionada y tan comprometida. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su tiempo es muy valioso y me siento honrada de que lo hayan dedicado a verme. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y, sobre todo, inspirador. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que deberían darle una segunda oportunidad a su amor? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Compartan sus opiniones y experiencias conmigo. Me interesa saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta posible reconciliación. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con noticias frescas, análisis detallados y por supuesto, mucho drama. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga existiendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, crean en el amor, crean en las segundas oportunidades y crean en ustedes mismos. Hasta la próxima.